La cena del Señor representa el acto, uno de los actos más conmemorativos y especiales del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nos hace ver, en cierta manera, nos hace recordar, y todos aquí debemos entenderlo, nos hace recordar que somos parte de algo único, como es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Lo que tomamos en conmemoración a esos elementos tan particulares, como es el pan y el vino, es el hacer y el ver y el recordar que nosotros no somos cualquier grupo de personas que se reúnen en un club, sino que somos parte de un cuerpo que está a nivel mundial, establecido y esparcido por todas partes, pero que aún al mismo tiempo formamos un cuerpo, y ese cuerpo es el que hace la obra del reino de los cielos en nuestro mundo. No somos cualquier grupo de personas, somos particularmente un grupo de hombres y mujeres usados por la mano de Dios para hacer un trabajo de lo que es alcanzar y llenar el mundo con sal y con luz. El que podamos nosotros iluminar al mundo que está alrededor nuestro. Pero este momento es de nosotros, es una oportunidad en la que podemos invitar a nuestro Salvador y a nuestro Señor y decirle: siéntate con nosotros el día de hoy. Queremos compartir un momento tan especial como es este momento, la cena. La palabra nos enseña en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24, dice, Pablo hablando a la iglesia de Corinto les enseña y dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. El pan representa el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, el hecho de que nosotros traigamos ese pedacito de pan que ahora mismo usted va a tomar, no sé dónde lo tiene. Si lo tiene ahí en su copa, quiero que lo tome, por favor, porque representa algo particular. Está en la segunda parte de su copita. Ahí está. Tómelo en su mano. Quiero que lo tome un momento. Y porque quiero señalar un punto en esto. Escúcheme, hermanito, hermanita. Esta pieza de pan representa una parte de mi hermano. Representa una parte de mi hermana. Representa una parte del que está ahí atrás, del que está atrás de usted, del que está enfrente. O sea, somos partes uno del otro, como las células son partes de un cuerpo. Y esta enseñanza, hermanitos, es lo que hace la diferencia y lo que va a marcar la diferencia entre lo que hacemos como un acto común y corriente a un acto muy solemne, ¿verdad? Entonces yo quiero que tomes eso y recordando que este es pacto. Y que como pacto nosotros estamos unidos como pueblo de Dios. Amén. Y ahora mismo lo estamos tomando y estamos formando parte de nuestros hermanos. Así que con mucha solemnidad tome este pedazo de pan. Cómalo sabiendo que usted está formando parte de su hermano y de su hermana como cuerpo de Cristo que somos. Amén. Participamos del pan. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y luego sigue hablando y dice: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer pan y beber de la copa. Lo que quiero antes de que tomemos este vino, o este representativo de la sangre de Cristo, es que cada uno de nosotros nos demos cuenta, hermanitos, que no hay condenación en nuestra vida si nosotros sabemos muy bien que nuestra vida delante de Él está transparente. Él nos ve, Él nos perdona,
Él sabe nuestras condiciones, Él sabe nuestras luchas y nuestras batallas. Nadie en este salón puede decir yo soy perfecto. Nadie en este salón tampoco puede decir yo no soy digno, porque nadie somos dignos. Ninguno de nosotros tenemos tanta perfección delante de Él como para decir somos totalmente dignos. Y entonces yo puedo tomar y mi hermano no. La única cosa que Pablo señala es nosotros tenemos que tomar el valor para darnos cuenta que nuestros hermanos y nuestras hermanas también de una u otra manera pasan luchas y nosotros pasamos luchas y de repente tenemos que ir y abrir nuestro corazón, perdonar cuando necesitemos perdonar, porque estamos en pacto. Amén. Vamos a ser ofendidos muchas veces, pero no vamos a cargar con esa ofensa todo el tiempo. Así que en eso en mente, tomemos ahora el vino, porque representa la sangre de Cristo. Tómelo con toda devoción. Y habiendo dado gracias, el título de este mensaje, aunque uno no piense que tiene nada que ver con la resurrección, lo vamos a explicar, es que la semilla que rompe piedra. Comienza aquí donde yo creo que en versículo 1 es la sentencia de muerte para Jesús. Entonces vamos a comenzar a leer. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos! Se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron, según nuestra ley debe morir. Quiero interferir en ese momento. Mira lo que dice, los líderes judíos, las personas realmente religiosas en aquellos tiempos, son ellos que están echando que Jesús es culpable de declararse como rey, cuando la ley Pilato no podía ver nada. Pero ahora lo que ellos, los judíos, usan como su defensa, dice que nuestra ley, la ley que también sabemos hoy en día, la ley es lo que mata, es el espíritu que da vida. Entonces dice nuestra ley, o según nuestra ley, sigue. Debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Otra vez, déjeme interferir. ¿Por qué tenía miedo Pilato? ¿Tenía miedo de qué? Él era el mero, él estaba encargado, él tenía prácticamente la última palabra. Y yo estaba estudiando eso y yo quiero que se note la razón por el miedo de Pilato era porque en este momento reconocía la autoridad de Jesús. No era cristiano, no era judío, pero en este momento cuando él reconoció algo, una autoridad sobrenatural, porque no tenía miedo, no tenía defensa, esa es la razón que le daba miedo. Como nunca, dice. ¿Sí? Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado desde lo alto. Oiga, imagina, ahora Jesús está interyectando con su autoridad de que ni autoridad tiene, porque la única autoridad es la autoridad que viene de Dios. ¿Sigue? Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Y Pilato dijo al pueblo,
Miren, aquí tienen a su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban. Crucifícalo. ¿Cómo dicen que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Oiga, gritando los principales sacerdotes, ¿qué dice? No tenemos otro rey más que César, más que el mundo. ¿Dónde está la iglesia cuando tenemos más respeto o más miedo de lo que es el mundo, cuando aquí está enfrente Jesús dando vida? Ya había comprobado su poder, su autoridad, sanando gente, haciendo milagros, levantando de los muertos. Dice ellos, nosotros no tenemos ningún otro rey, sino que es César. ¿Diga? Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús, él cargando su propia cruz. Oiga bien, él cargando su propia cruz. No quiero que piense solamente en la película La Pasión de Cristo o una película de Jesús que él se cargó su cruz. ¿Qué es que Jesús nos dijo a nosotros? Para seguir a Jesús, toma nuestra cruz. A veces hay algo que tenemos que dejar, o quizás mejor decir cargar, que es una representación de vergüenza o aún culpa que no es nuestra culpa, pero por la ventaja del reino de Dios, para que avance el reino de Dios, es mejor cargar una responsabilidad que ni es mía. ¿Ok? Vamos. Él cargando su propia cruz fue al sitio llamado Lugar de las Calaveras, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba a abajo en una sola pieza. Hay algo importante aquí también. ¿Por qué dividieron la ropa? Bueno, en 4 partes, uno cada uno significa que había 4 de esos soldados. Y eso en esencia realmente fue tradicional, un bono, si quiere decir, a los soldados en ese trabajo. Eso no fue nada sobre espectacular. Lo que es que nos llama la atención es que cuando tomaron la túnica, la explicación es lo que significa que es como no hay cualquier. Es único, se quiere decir caro. Lo que él andaba de túnica no era de cualquier, sino uno de los más caros que hay. Porque tenía que ser hecho de mano de una sola pieza. Y eso tomó tiempo de una tela muy especial. Okay, para que a veces liberamos nuestra mente de que pobre Jesús. Jesús no fue pobre y eso no es la enseñanza en este momento, pero aún el mundo reconociendo el valor de aún lo que tenía Jesús. Vamos a seguir. Jesús sabía que su misión ya había terminado, y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed.
Había ahí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Si me permite rápido, Jesús sabía que su misión había terminado. En este momento, Él, para cumplir lo que fue escrito, dijo que tengo sed. Pero el punto era ahora de poder decir todo ha terminado. Consumado es, como estamos acostumbrados a oír. Todo ha terminado. Entonces, ¿qué pasó? No es de que, en mi opinión, que se murió, inclinó su cabeza y se entregó su espíritu. Fue su voluntad, tanto hasta el momento de entregar su espíritu. Ahora vamos a continuar más tarde. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso. Eso me molestaba. Si es un discípulo, ¿por qué tenía miedo? Entonces yo tuve que estudiar, porque yo no sé si usted lo sabe cuál es. Yo no sabía, pero era un alto consejero, un miembro votante de Sanedrín, que oficialmente quería que Jesús fuera condenado. Entonces, él fue un discípulo. El miedo era de que le daba la revelación, porque él estaba en medio de los mismos oficiales que estaban dando voto que le mata a Jesús. Y eso fue doble interesante, porque ya sabemos, o vamos a leer, lo que es que él hizo. Pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Antes de seguir, imagina ahora, por ahora yo entiendo, no era tanto temor de ser llamado discípulo, sino el temor de que podía seguir siendo discípulo o mantener un puesto, digamos, secreto. Ahora con valor él va directamente a Pilato pidiendo el cuerpo. Ya se fue el secreto. Está pidiendo directamente: yo ahora quiero su cuerpo para que yo lo haga las cosas correctas. Vamos a seguir. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las ¿Quién especias. está haciendo eso? José. Ahora está cumpliendo los costumbres, digamos, cristianos. Untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. El domingo por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodado la piedra de la entrada. Primero, ¿alguien sabe por qué el día después de sábado fue María a la tumba? Fue porque también fue costumbre para la continuación de la preparación del cuerpo. Ella no sabía cuando iba que había puesto una piedra enfrente de la tumba. Pero cuando llegó, dice, vio que había rodado la piedra de la entrada. O sea, estaba y ahora no está. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo:
Sacaron de la tumba del cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Imagina cómo estaban asustados. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie ahí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Mire, le pregunto lo mismo a nosotros. ¿Cuántas veces cuando estamos en trauma, que hacemos la vuelta y ahí está Jesús enfrente, hasta que Jesús nos habla y no lo reconocemos que es Él? Sí. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que él era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. Ahora cuando Jesús habla, debemos estar listos para escuchar. Amén. Vamos a seguir. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Bueno, hay mucho aquí, que mucho todavía los versículos que no estamos incluyendo. Por mi parte, yo quiero pensar cómo reaccionaban los discípulos cuando apareció Jesús en medio de ellos, con la puerta cerrada, es decir, con llave, porque ellos tenían miedo. Pero lo que significa aquí es qué pasó. Jesús sopló sobre ellos. ¿Y qué pasa? Recibieron el Espíritu Santo. Quiero que sin predicar, sin hablar, sin detallar, quiero que piensen eso. Eso es antes del día de Pentecostés. Esos 50 días antes todavía. ¿Continuamos? Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. ¿Quién le dio cuenta a Jesús que Tomás había dicho eso? No fueron los discípulos. ¿No es cierto que Jesús sabe exactamente sus dudas? Y si le ponga la prueba y él le va a comprobarse, se le da el permiso, se le da la oportunidad. Sigue. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no serás incrédulo, cree. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. ¿No es cierto que a veces algunos de nosotros tenemos que ver y tocar para creer? A veces leemos cosas en la palabra de Dios. Gracias. Vemos cosas en la palabra de Dios, pero hasta que lo vea o que lo toca, que realmente podemos creer. ¿Cuánto más es el poder de nuestra fe cuando creemos simplemente porque Jesús dice? Yo sé que todos nosotros
por un tiempo, otro tiempo, hemos tomado o caminado en los pasos de Tomás, esperando para que Jesús lo compruebe lo que dice, para que podamos creer. Ahora tengo 5 puntos acerca de la semilla que rompe piedra. ¿Puede imaginarse ustedes la lucha que tenía esta semilla? Y tal vez cuánto tiempo se tardó para poder seguir la vida hasta romper esta piedra. Bueno, roca, digo yo. Nosotros, hay palabras en esta historia, hay palabras en nuestra vida como cristianos que lo reconocemos, pero a veces nuestra mente, si me permita, con los ojos todavía un poco de Tomás, no reconocemos el poder de la semilla en cómo puede romper cualquier cadena, puede sanar cualquier enfermedad, puede curar cualquier herida del corazón. Cuando en la naturaleza, un árbol puede crecer hasta romper una piedra, la semilla de Jesús, la semilla de vida eterna, no tenía que romper la piedra que estaba enfrente porque fue movido, pero nada lo podía detener. Cuando las situaciones se parezcan que ya no hay solución, porque la solución que estaba enfrente había una variación, Jesús en la mente de los discípulos no era de morir, era de tomar como el trono, pero la manera de que Jesús tenía fue diferente. No podía ver, aunque de ver no podía entender. A veces vemos a Jesús, entendemos muchas cosas, pero no entendemos porque falta una variación para poder ver de que no es terminado solamente porque Jesús murió, porque Jesús en esta ocasión se entregó su espíritu por algo más importante. Diga conmigo, algo más importante. ¿Cuándo podemos nosotros tener la confianza mentalmente o en nuestra alma, la confianza de decir que aunque parezca que Jesús se murió, aunque parece que no hay solución, la semilla sigue creciendo aún a través de la piedra? 5 palabras, la persecución. La persecución era la elección de sacrificio por los demás. Admiro las películas y está bien las películas, no estoy en contra de ninguna manera que demuestra, yo no creo que ni puede demostrar el sufrimiento que Jesús aguantaba, pero la énfasis estaba tanto en la persecución que nosotros a veces hoy en día todavía enfocamos en la persecución, no en la elección de sacrificio por los demás. Número 2, la cruz. Siempre pensamos cuando en la iglesia hablamos de la cruz, es la muerte, es la vergüenza, es la carga, y hablamos de que si quieres ser cristiano tenemos que cargar a su cruz. Está bien, es cierto, pero ¿cuál es el visto que tenemos? Yo quiero ofrecer una variación, porque la cruz fue la decisión de no dar marcha atrás a su dar. Jesús estaba dando su vida por nosotros. La cruz significa que no voy atrás. Nosotros muchas veces, si me permite, sembramos
y por el hambre lo sacamos la semilla para comerla. La cruz, solo pensamos en negativo o tratamos de ser espirituales. Y la cruz, yo estoy cargando mi cruz para Jesús solo para decir que está sufriendo o aguantando. No, la cruz es la decisión de no dar marcha atrás. Yo estoy dando, yo estoy sembrando y no hay nada, ni un accidente o una enfermedad o una quebrada o que la refri murió que nos da marcha atrás. Voy a sembrar, bueno, yo iba a sembrar, pero palabra número 3, la sepultura. Oh my gosh, pensamos en la tumba que eso, mire, es la semilla de una vida plantada. O sea, cuando alguien está puesto en la tumba, uno no espera de ver caminando el siguiente en 3 días. ¿Verdad que sí? Nadie. Ni María ni nadie esperaba ver lo que fue plantado en la tumba caminando. Pero tenemos que reconocer, a veces hay cosas en nuestra vida que podemos plantar, sembrar y dejar morir, porque como este árbol puede romper la piedra, tenemos que poner nuestra vida plantada donde no hay como atrás. Repito, donde no hay como atrás. Qué grandes cristianos somos cuando, bueno, yo sin duda voy a molestar a alguien. Dice que tengo fe en sanidad, pero cada mes estoy pagando mi seguro de salud. No estoy en contra de eso. Si lo tiene, magnífico, porque cuando está enfermo y no tiene fe, tiene seguro. Pero he notado cuando no tiene seguro, tiene más fe. O otra palabra, cuando tiene seguro, tiene menos fe. Bueno, yo voy al doctor. Está bien. Mi punto es, ¿estamos realmente sembrados? ¿Es nuestra vida sembrada donde no hay cómo regresar atrás? Palabra número 4, los 3 días. Bueno, hablamos de los 3 días porque 3 días, yo estaba pensando, los 3 días era la gestación de la resurrección. ¿Cuánto sabe? Cada semilla tiene un tiempo de gestación. ¿Está bien? Mientras es una semilla todavía. Pero cuando pasa la gestación, ¿qué es? Ya está muerta. Ya puede comenzar de ser algo diferente, algo más que antes. Jesús volvió a ser más que antes porque ahora nosotros tenemos su espíritu. Cuando vemos el número 3, yo quiero reconocer 3 cosas del número 3. Número 1 es un recordatorio de la Trinidad. Número 2 es nuestro potencial creativo. Y número 3, nuestra innata naturaleza divina. 3. Cuerpo, alma, espíritu. Número 5. La potencia de resurrección. El poder de la vida eterna, en otras palabras. La potencia de la resurrección. Cada uno de nosotros hemos pasado diferentes temporadas en lo cual morimos y resucitamos y ya somos más que antes. Tal vez unas
2, algunas 3 veces, pero ¿hasta cuándo estamos terminado de hacer esta variación? ¿Cuántas veces estamos limitados a la variación hasta que ya no? Eso es lo más que quiero hacer. Eso es lo más que quiero sacrificar. Pero recuerda, por cada sacrificio, por cada semilla sembrada, la potencia de su resurrección es hasta el poder de la vida eterna. El poder de la semilla plantada comienza con la entrega continua de vida para los sustentos y el aumento de la semilla. ¿Qué quiero decir? El poder de una semilla tiene el poder después de ser plantada. Depende de lo que es la semilla que tiene hoy en día en su vida. Yo declaro que hay algo en lo cual Jesús está pidiendo de sembrar. Pero esta semilla plantada comienza algo que es repetida de sostenernos y al mismo tiempo aumentar nuestra semilla. Sembramos un maíz, cosechamos elote, tenemos algo de comer y tenemos más semilla que anteriormente. Algunos de nosotros es que no queremos más porque cada vez es un gran sacrificio. Mire, yo le voy a decir algo. Para comenzar con una semilla o 2 semillas de maíz, ¿cuánto tiempo va a tardar hasta que tenga una manzana de maíz? Un tiempo. Pero cuando ya tiene su manzana, yo lo garantizo, para comenzar, manzana número 2, no es más fácil cuando se comenzó con manzana número 1. Uno piensa que cuando tengo tanto va a ser mucho más fácil de dar, pero no, es una mentira. Es una mentira del enemigo, porque entre más es más difícil. No dice Jesús, el que es fiel con lo poco es el que será más fiel con mucho. Entonces, cuando tomamos una semilla tan pequeña que es, lo sacrificamos y gracias a Dios tenemos una pequeña cosecha, pero así vivimos. ¿Por qué no sacrificamos más? ¿Por qué no sembramos un poco más? Tal vez el mundo está implementando conceptos que nosotros, por ser cristianos, no podemos tener mucho, entonces aceptamos donde estamos, porque la única manera de tener mucho es a través de la corrupción. No, la manera de tener mucho es sembrar más. No, pero no tengo mucho, pero no me diga que no tenga nada. Mire, y la piedra fue quitada. ¿Cuál es la piedra entre su semilla hoy y la variación? Porque hay algo que Dios quiere hacer diferente hoy en la iglesia. Hay una variación. Hay algo sucediendo en todo el mundo ahorita mismo. El proceso de la semilla es el sacrificio para el futuro. Voy a leer unos puntos. Todo hombre tiene el poder natural e inherente de pensar lo que quiere pensar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero requiere mucho más esfuerzo hacerlo que pensar pensamientos sugeridos por la apariencia. Es decir, que eso es lo que aparece, entonces así pienso.
para no pensar según la apariencia, eso sí es mucho más difícil. Me explico lo que quiero decir. Parece que no tiene. Parece que no puede seguir adelante. Pero mire, la semilla sembrada no tiene alternativa sino crecer. Tenemos nosotros un poder de pensar lo que queremos pensar. Si no le gusta lo que está enfrente, lo que le aparezca, entonces no mire lo que está aparezca, piensa en lo que está por el otro lado, porque si una semilla puede romper una piedra, nuestros pensamientos pueden mover una montaña. Pensar de acuerdo de lo que aparece es fácil. Pensar la verdad independientemente de lo que aparece, ese es trabajo. De pensar en la verdad de lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que dice. No aparece, no, pero eso es lo que dice. De pensar en la verdad, ese es trabajo. ¿Sabe qué? Es más laboroso que cualquier trabajo que uno puede tomar. Ese es más trabajo que un trabajo en la montaña. Eso es más trabajo que un trabajo como trabajar en una mina. Es el de pensar la verdad en lugar de lo que aparece. La semilla que se abrió pasó otra vez de esa roca y no se quedó en una situación imposible. Pero esa es la potencia de nuestra fe, la potencia de nuestro creer. Ese es como podemos avanzar aún enfrente de lo que nos aparece. Situaciones imposibles, porque esta semilla, la semilla que siembra, sabe cuál es su propósito. La semilla de manzana no tiene que pensar si yo soy semilla de manzana o soy semilla de mango. La semilla de manzana sabe que es semilla de manzana. Entonces siembra su semilla y tiene que crecer. Mire, cuando siembre, que vea, en ese momento nada. Pero yo le digo lo que voy a retroceder. Cuando un campesino o una persona siembra su semilla de maíz, ¿qué espera? ¿Qué tiene en su mente? ¿Qué está pensando? Porque eso es como Tomás. Ya sabe que siembra va a crecer y él ve mata de maíz y él lo vea en su mente, lo vea y sucede. Yo tengo una sugerencia, lo sugiero a ustedes de que si en su mente nada crezca, es probable que nada crezca. Porque eso es el poder creativo que Dios nos ha dado. Ese es el poder de la resurrección. Mire, tiene que mantener la imagen de la fruta. Cuando siembra la semilla del árbol, no piensa en un grande árbol porque no está pensando suficientemente. Piensa en la fruta y la semilla que viene con esta fruta. Cuando piensa más allá, más que es adelante de la apariencia, ahí es donde podemos lograr. No hay ninguna cadena, no hay ninguna roca, no hay ninguna cruz, no hay ningún sacrificio que no puede dar fruto si eso es en lo cual estamos sembrando. El hombre que dice que no tiene nada que dar
Vamos a lo más patético. No puede ocuparse como esposo, no puede ocupar su espacio como padre, no puede ocuparse ni como hombre. Si en verdad no tiene nada. Pero ¿quién es que no tiene nada de nada? El que dice que no tiene nada, no tengo nada que dar, no se ha dado cuenta entonces de lo que tiene. El que dice que no tiene nada que dar es el que no reconozca lo que sí en verdad tiene. ¿Y qué es que Jesús nos enseñó a él que no reconozca de lo que tiene? Lo quite de lo que tiene y que lo va a dar a él que está produciendo. Creo que todos tenemos algo que podemos dar. Alguna pequeña semilla que cuando podemos imaginarnos es más, será más. Cuando podemos imaginarnos que es más, será más. Yo quiero tener una variación de mi imaginación más que he podido imaginar. De hecho, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios es capaz de hacer más que podemos pensar ni imaginar. Entonces, ¿dónde nos queda? Sin imaginación. Porque la palabra de Dios dice, Dios tiene el poder de hacer en nosotros. Podemos. Muchas veces estamos sentados sobre nuestra semilla, lo guardamos por un día mejor y no estamos sembrando cuando tenemos la oportunidad de sembrar. Jesús es la semilla de nuestro Padre Celestial para dar vida abundante y eterna. Jesús fue la semilla de nuestro Padre Celestial para que podamos tener vida en abundancia y vida eterna. Los que solamente están esperando vida eterna, digo yo, está viviendo en una vida triste, no en una vida de abundancia.